Mayo 1999. Una expedición conjunta americano-británica está a punto de ascender por la cara norte del Everest. Pero no es un mero intento por llegar a la cima. El equipo va a hacer historia en la montaña, con su búsqueda de dos legendarios alpinistas británicos que desaparecieron en 1924. El misterio que más ha perdurado en el alpinismo es si George Mallory y Andrew Irvine fueron los primeros en llegar a la cima del Everest. Irvine y Mallory, perdidos en el Everest. Lo más alto que he estado es a 7.160 metros, pero al llegar aquí al Everest, existe un enorme desconocido entre los 7.160 metros y los 8.840, y piensas, ¿cómo voy a arreglármelas ahí arriba? Siempre puedes enfrentarte a una cosa así pensando, voy a ser muy fuerte, estoy en forma, pero siempre queda un elemento de mi propia fisiología sobre el que no sé nada. Los primeros problemas físicos al escalar el Everest son los obvios, como los aludes o los dedos congelados. Pero también hay otros como una hemorragia cerebral o incluso un infarto. El cuerpo sufre mucho, también el espíritu, sobre todo al descender. Te sientes bastante raro y ni siquiera tu familia reconoce que estás bien. Para mí lo interesante del Everest es su historia. Sobre todo la cara norte. Tiene una larga historia de exploración y encierra uno de los grandes misterios del alpinismo. Eso es lo que me atrae. Lo que me atrae de esta expedición en particular es la búsqueda de Mallory y Irvine y la oportunidad de volver a escalar la montaña. He estado aquí suficientes veces como para saber hacerlo, pero lo más fascinante es intentar meterte en la mente de otra persona y establecer contacto con una parte de la historia. Se trata de un intento rudimentario por llevar a cabo un compromiso. Cualquier experiencia así me recarga las baterías, porque el hombre está dependiendo solo del espíritu en lugar de en la tecnología. Creo que hoy por hoy dependemos mucho de la tecnología y al final perdemos el espíritu. Acabamos sin corazón y sin alma. Este es el monasterio de Rongbuk, hogar de la comunidad religiosa a mayor altitud del mundo y lugar de peregrinación para devotos budistas. No obstante, el monasterio era desconocido hasta que Mallory y los demás miembros de la expedición llegaron aquí por primera vez en 1921. Desde entonces, se ha convertido en un lugar donde los alpinistas rinden tributo antes de empezar el reto de escalar el Everest. Es muy diferente en esta foto, ¿verdad? Es increíble. Parece que ellos también están dirigiéndose hacia aquí, antes de llegar al campamento base. Sí. Lo que veo es lo joven y energético que parece en esta foto. Parece distinto a los demás. No. No es más joven que los demás, pero demuestra, una vez más, lo increíble que era este hombre. George Mallory, hijo mayor de un pastor anglicano, nació en Cheshire en 1886. Su interés por el montañismo creció mientras estudiaba en una escuela privada de Winchester. Después de licenciarse en Cambridge, fue profesor en otra escuela privada, Charterhouse. Allí fue donde conoció a Ruth Turner,
y después de un brevísimo romance, se casaron en julio de 1914. Mallory fue invitado a formar parte del equipo de reconocimiento del Everest en 1921 y volvió 2 veces más, en 1922 y en 1924. Fue el único montañero que participó en las 3 expediciones. Estoy totalmente convencido de que George Mallory llegó a la cima del Everest en 1924. Tengo buenas razones para afirmarlo. Primero, Noel Odell les vio avanzando firmemente hacia la cima. Segundo, hacía buen tiempo y tenían oxígeno. Tercero, era la última oportunidad que Mallory tenía de conquistar el Everest. Tenía que hacer algo con su vida y estaba rodeado por los demás del equipo, que eran muy profesionales. Al fin y al cabo, el espíritu de aquella época era de autosacrificio. Había habido muchos muertos en la Primera Guerra Mundial, y creo que Mallory tuvo la sensación de que aquello era algo por lo que merecía la pena morir. Era su tercer intento de escalar el Everest, y claramente el último porque con 38 años no habría tenido muchas posibilidades de ser seleccionado para otra expedición. Puedo imaginarme cómo se esforzaría aquel día. Y me gusta la analogía con Sir Galahad, quien desapareció al tocar el Santo Grial. Supongo que aquel día pensó, hoy todo o nada. George Mallory eligió a Andrew Irvine, el miembro más joven de la expedición, para que le acompañara en su intento final de subir a la cima. Irvine tenía poca experiencia como alpinista, pero era muy hábil en el manejo de los problemáticos aparatos de oxígeno. Mallory se dio cuenta de que eran la clave para llegar a la cumbre. Esta es la última fotografía de los 2 montañeros, sacada el 6 de junio de 1924. 2 días después, habían muerto. Uno de los principales objetivos de esta expedición era recuperar la cámara que George Mallory llevaba cuando escalaba la montaña. Los negativos podrían demostrar si efectivamente Mallory y Irvine fueron los primeros en llegar a la cumbre, 29 años antes que Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing. Cuando tenía 12 años conocí a Howard Somerwell, mi tío abuelo. Era un gran amigo y compañero de alpinismo de Mallory. En 1924, mientras realizaba su intento de llegar a la cima, alcanzó los 8.500 metros y sacó una foto con su cámara. Mientras regresaba exhausto se encontró con George Mallory en el Collado Norte y George le dijo, «He olvidado mi cámara, ¿me dejas la tuya?» Mallory era muy olvidadizo. Como la petición no era algo inesperado, el tío Somerwell sacó su Kodak VPK y se la dio. Extiendes el fuelle de esta manera. Dispone de 4 aberturas variables sobre la lente. El ocular está aquí. Así que miras hacia abajo y sacas la foto apretando el obturador. Eso es lo que esperamos encontrar allí arriba. Es muy pequeña y espero que se encuentre en un bolsillo como este. Noel Odell fue la última persona que vio a Mallory y a Irvine con vida. Les vio poco después del mediodía del 8 de junio, a unos 200 metros de la cima, y avanzaban con paso firme. Luego, unas nubes les envolvieron y nunca volvieron a verles. La siguiente expedición británica, en 1933, encontró un piolet que perteneció a Andrew Irvine. Fue hallado en lo alto de la arista norte, pero nadie estaba seguro si se había caído o si marcaba el lugar de un accidente. El grupo de avanzadilla montó el campamento base en un valle glaciar en el monasterio de Rongbuk. Más tarde, en 1975, los chinos organizaron su propia expedición a la montaña. En lo alto de la cara norte del Everest, uno de los alpinistas, Wang Junbao, descubrió algo insólito. Poco antes de morir, Wang contó la historia a su compañero japonés de montañismo. Había participado en el primer intento chino de llegar a la cima en 1975. En el camino, a 8.150 metros, al pie de una roca, encontró los restos de un inglés. Estaba tumbado de costado. Su ropa era tan vieja que, si hubiese cogido una pizca, habría sido llevada por el viento.
Había un agujero en un lado de su cara, lo suficientemente grande como para meter los dedos. Había encontrado los restos muy antiguos de un hombre inglés. Para la gente que ha escalado el Everest, el desastre de Mallory y Irvine es algo legendario. Si realmente había un cadáver a 8.150 metros, solo podría ser el de Mallory o el de Irvine, así que realmente me quedé asombrado. Desde donde estamos ahora, encima del campamento base de Rombuk, podemos reconocer los rasgos principales del ascenso de Mallory y Irvine. En 1924, empezaron el 6 de junio, pasaron la noche en el campamento 5 y siguieron el ascenso por la arista norte hasta el campamento 6 a 8.230 metros. Durante su intento por llegar hasta la cima, atravesaron hasta la cresta de la arista noreste, donde 3 obstáculos bloqueaban su camino hasta la cumbre. El primer escalón, el segundo y justo debajo de la pirámide de la cima, el tercero. De los 3, el segundo es el más prominente y el más difícil. Sin embargo, en 1933, el piolet de Irvine fue encontrado al este del primer escalón, así que mucha gente cree que Irvine debería haber caído por la cara norte desde este punto, al pie de la banda amarilla, donde la falda se alisa. Dicha suposición fue confirmada por el comunicado de un alpinista chino que afirmó haber encontrado el cadáver de un escalador inglés de la preguerra a tan solo 10 minutos de su tienda. El problema era que nadie sabía dónde estaba dicho campamento, así que al alinear los rasgos topográficos de la parte superior de la montaña, visibles en la foto, y trasladar esos cálculos a un mapa, determiné la posición del campamento chino. Creo que está en medio de la cara norte a 8.230 metros. Con la zona de rastreo tan cerca de la cima, el debate sobre si Mallory y Irvine consiguieron llegar a la cumbre antes de morir recibió nuevo ímpetu. Lo que vio Odell da todo un buen nivel de credibilidad. Debieron haber llegado al menos al segundo escalón, si no al tercero. Y si llegaron tan alto, a las 12:50, es muy posible que llegasen a la cima. No me gusta basarlo todo en lo que vio Odell, ni en cuándo lo vio. Creo que es una prueba bastante pobre. Primero, Odell tenía la vista muy bien. Y además era un observador experimentado. No usó gafas hasta los 90 años. Segundo, sabemos que aquel día hacía buen tiempo y que tenían oxígeno. Tercero, sabemos que fue el último intento de Mallory, que no iba a volver al Everest. Así que creo que tuvo el impulso de superar el segundo escalón y seguir adelante. Opino que es difícil imaginar que Mallory pudiera haber escalado el segundo escalón. Recuerdo que era muy empinado, amedrentador y difícil. No obstante, teniendo en cuenta la época, era un alpinista inmenso y existe la posibilidad de que lo consiguiera, pero no puedo imaginar que Irvine lo hiciera. Me vi metiéndome en la misma situación, llegando hasta el segundo escalón y diciendo, ¿qué he hecho? La tierra es poco firme aquí. ¿Qué haces entonces? No lo sé. Supongo que sigues adelante y esperas que haya un camino mejor para bajar. No te lanzas por un precipicio. Dices, más vale que lo intente. Desde luego, lo logró. Cualquier persona racional pensaría lo mismo. Los que no creen que lo consiguiera están equivocados. Relajaos. Lo consiguió. Para los tibetanos, el Everest es una montaña sagrada. Le llaman Chomolungma, que significa Madre Diosa de la Tierra. Así que, antes de marcharse del campamento base,
los alpinistas y los sherpas se unen para celebrar una antigua ceremonia, puya, para apaciguar a los dioses del monte y le traiga buena suerte a la expedición. La ruta que eligen las expediciones modernas desde el campamento base es la misma que eligió George Mallory en los años 20. Los escaladores caminan 5,5 kilómetros hacia el sur por el valle Rongbuk, antes de dirigirse al este hacia el glaciar este de Rongbuk. El equipo de Mallory pasó la noche en el valle, pero la mayoría de las expediciones modernas siguen hacia arriba por el glaciar para dormir en el campamento intermedio. El segundo día implica un largo recorrido por el glaciar este de Rongbuk, pasando el antiguo segundo campamento utilizado en la época de Mallory, hasta llegar al tercer campamento o campamento base de la avanzadilla. El campamento 3 se sitúa a la cabeza del glaciar este de Rongbuk, a 6.400 metros. Desde aquí, la ruta sigue hacia arriba por el collado norte, hasta el campamento 4, a 7.010 metros, y luego va más arriba por la arista norte al campamento 5, y aún más hasta el 6 a 8.230 metros. A pocos cientos de metros al oeste es donde la expedición espera encontrar el cadáver del alpinista inglés descubierto en 1975. A principios de abril, la expedición ha llegado al campamento base avanzado y se prepara para hacer frente al enorme ascenso por el hielo del collado norte. Aquí es donde empieza el auténtico alpinismo. El ascenso del collado norte es el comienzo de una larga etapa de traslados de equipo, comida y oxígeno hasta el campamento 4. Luego, aún más arriba, hasta los campamentos más altos. Es un proceso duro y agotador, pero el ejercicio y el tiempo pasado a grandes altitudes forman una parte imprescindible de la aclimatación, lo cual les permitirá subir aún más alto las semanas que les quedan por delante. Llevamos un mes aquí y se notan mucho los efectos de la aclimatación. Todo este tiempo que hemos pasado en el campamento base, avanzando y trasladando suministros, se nota mucho. Es 5 veces más fácil que la primera vez. Comparando con la primera vez, es increíble lo fuerte que te sientes y eso demuestra la verdad del antiguo dicho, lo mejor para la altitud es pasar tiempo en ella. No se puede hacer mucho más que pasar tiempo en diferentes alturas y esforzarte lo menos posible para después poder hacer más.
La aclimatación es un proceso incierto. Montaña abajo, Graham Hoyland se ha puesto enfermo repentinamente en el campamento base avanzado. Inmediatamente le suministran oxígeno y es conducido a una altitud más baja. Pero en estos momentos debe enfrentarse a una decisión difícil. ¿Se queda con la expedición y corre el riesgo de que su estado empeore? ¿O abandona la ambición de su vida y se marcha del campamento base? Mientras me acercaba a las tiendas, perdí sensibilidad en el lado izquierdo de la boca y después en toda la pierna izquierda. Pensé, Dios mío, estoy sufriendo una hemorragia cerebral. Llegué a la tienda, me senté, tomé un té y me sentí un poco mejor, pero por la mañana seguía sin sensibilidad en el pie y decidieron traerme con oxígeno aquí, al campamento base. No puedo expresar lo decepcionado que estoy. Llevo planeando esta expedición desde que tenía 12 años. Tenemos un equipo fuerte y llegamos a 6.550 metros, una altitud relativamente baja para mí, y me encuentro con problemas. Me ha sorprendido mucho porque anteriormente no había tenido problemas a esas altitudes. Hace 6 años llegué a la cima sin que me pasara nada grave. Solo espero que los demás puedan seguir adelante y que encuentren lo que tenemos que encontrar. George Mallory vino aquí 3 veces y murió. Curiosamente, esta es mi tercera vez en el Everest, y aunque quería averiguar lo que le ocurrió a Mallory, una parte de mí tenía miedo de venir. El Everest es un lugar peligroso. Mallory vino aquí para hacerse famoso y lo consiguió, pero yo tengo otras cosas por delante en mi vida y preferiría irme a casa. Desde 1924, más de 160 alpinistas han muerto en lo alto de las pendientes del Everest. Sus cadáveres todavía permanecen en la montaña, una media de 1 de cada 6 que han intentado subir a la cima. El equipo es muy consciente de los riesgos y a medida que se acerca el día del ascenso, sus planes se hacen mucho más detallados. Localizar el campamento es simplemente una referencia. Una referencia de dónde empezar la búsqueda del cadáver. El objetivo principal es la búsqueda del cuerpo. Creo que el otro punto de referencia debe ser el hecho de que el cadáver lleva al menos 50 años aquí. Así que no necesitamos mirar por dónde se empina más la pendiente, porque habría caído por la falda. Allí mismo. Si se encontrase el cuerpo allí, imagínate dónde puede estar. A 8.150 metros si no ha habido aludes. Si está allí, si mandamos a suficientes personas y si nos queda energía, deberíamos ser capaces de encontrarlo. A finales de abril, el equipo sube de nuevo hacia el campamento 4. Esta vez se preparan para hallar el cuerpo y la cámara en la cara norte. Es posible que algunos miembros de nuestra expedición tengan reservas acerca de la búsqueda de cuerpos en el Everest. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que aportar más información al misterio contribuirá a un mejor entendimiento de la montaña y de la historia de los hombres que la han subido. Si realizamos un buen trabajo, debería aguantar el examen. Esta semana empezamos nuestra tercera excursión a la montaña. Los miembros de la expedición están aclimatándose bien y hemos establecido el campamento a 7.800 metros. Esperamos pasar tiempo en la zona de rastreo y también montar el campamento. Estamos alrededor de 7.620 metros. Se podría suponer que se trata de un mal momento, pero no es así. Tal vez podría pensarse que se trata de las calorías y cuántas vas a consumir.
Tampoco es eso. Se trata del agua. El aire aquí te la absorbe, así que hay que intentar mantener el nivel de agua suficiente y reemplazar toda la que has perdido durante el día. Beber agua y mantenerla es una lucha constante. Es eso, mantenerla. Tengo dos preguntas que hacerme. ¿Puedo con esto mentalmente? Porque es muy lento. ¿Y puedo con esto físicamente? Porque el día es muy largo. Pero tampoco es nada extraordinario. Es lento porque tienes que caminar despacio debido al terreno. Pero si reduces tus expectativas y el deseo de avanzar más deprisa, resulta mucho mejor, resulta más llevadero. Estamos de camino para ver lo que encontramos. Nos motiva una masa de lluvia en el Océano Índico que podría señalar el comienzo de los monzones. Además, hay otras expediciones a las que les encantaría robarnos la gloria. Y la zona de rastreo no está muy lejos del campamento superior. En fin, con estas condiciones secas, creemos que el riesgo merece la pena. A primeras horas del 1 de mayo de 1999, el equipo sale del campamento 5 y escala hasta lo alto de la cara norte para comenzar su rastreo. Si logran encontrar los restos del campamento chino, el cuerpo de Andrew Irvine debería estar cerca, en algún sitio bajo la línea de caída de su piolet. Buscaba una zona en la que se suponía que un cuerpo podría haber permanecido durante 75 años, en una pendiente de 45 grados que seguramente sufre aludes. Así que principalmente busqué en los bancos por toda la cara norte. Procuramos separarnos y alejarnos unos de otros para no estar rastreando la misma zona. Estaba más o menos en medio de lo que pensé que era una zona de rastreo y encontré un par de mitones y basura. Andy estaba más arriba, dirigiéndose hacia la banda amarilla, mientras que Conrad estaba mucho más abajo, donde la cara norte se alisa a 8.230 metros. Andy gritó por radio: Conrad, ten en cuenta que Juan solo anduvo 20 minutos desde el campamento 6, y tú has salido de ese alcance. Mi corazonada era que si andabas cuesta abajo hasta que caías en la cuenta de que estabas lejos del campamento, después escalarías hacia arriba. Si andas cuesta abajo, cubres bastante distancia, así que llegamos a la arista donde estaba el campamento y vi un cadáver abajo. Bajé, lo examiné y rápidamente me di cuenta de que era relativamente reciente debido a su moderno equipo y su ropa. Pero era una pista interesante porque vi cómo estaba la persona en relación con la pendiente y ciertas zonas donde se acumulan los escombros. He visto en las grandes montañas cómo las personas y los materiales son arrastrados hasta un punto determinado. Al ver aquel cuerpo me dio una pista. Me pregunté, ¿qué haría la montaña? ¿Hacia dónde sería arrastrada una persona? Volví a ir cuesta arriba y finalmente vi un objeto azul y amarillo ondeando en el viento. No sabía lo que era, así que me dije, voy a investigarlo. Cuando de repente miré a la derecha y vi algo blanco que no era una roca ni nieve y dije, voy a echar un vistazo por allí. Mientras me acercaba, vi lo que parecía ser la parte inferior de una pierna, un tobillo.
Determiné que era un cadáver antiguo que llevaba botas de clavos y ropa de fibras naturales desgastada. Vi una espalda desnuda, un torso expuesto a las inclemencias del tiempo. Llamé por radio diciendo, la última vez que intenté superar un canto con las botas de clavos puestas, me caí. Tenía la radio dentro de mi traje y oí botas de clavos. La saqué rápidamente y dije, ¿qué? Vi a Conrad en un banco negro agitando los brazos. Vi a Jake bajando, pero no sabía si los demás habían oído la transmisión, ya que todos teníamos que guardar la radio dentro de los trajes térmicos para mantenerla caliente y que funcionara. Mi siguiente transmisión fue, venid todos aquí para tomar té y chocolatinas. Empecé a recibir transmisiones de radio sobre botas de clavos, té y chocolatinas. Y con el esfuerzo que había que hacer para sacar la radio, olvídalo, no hice caso. Pero Tapp me dijo, Andy Pollitt, necesito hablar contigo por radio. Habíamos decidido que una vez contactáramos por radio, guardaríamos silencio radiofónico para mantener la seguridad de las transmisiones. Sabíamos que había otras expediciones escuchando, además de todo Nepal. Una vez encontrado el cuerpo, debería ser fácil registrar todo lo que tiene, ¿verdad? No fue el caso. Era un hombre muerto que respetamos. Así que, ¿deberíamos estar haciendo esto? Me decía a mí mismo y a los demás, no, estamos molestándole. A ver si podemos ser productivos y contar su historia sin tener que molestarle más de una vez. Parece que su cuerpo está momificado. Lleva cuerdas en la cintura. Todavía lleva calcetines. Veo una bota. Parece que tiene la segunda en el otro pie. Se ven los clavos de la bota. Esa pierna está en un ángulo raro. Está fracturada, así que parece que cayó al vacío. Otra vez se ve cuerda alrededor de su cuerpo. Mira las capas de ropa en este lado. Su chaquetón de lana y su ropa interior de algodón. Tiene un corte en el pulgar. Lo tenía antes de caerse. Es igual que el mío. Aquí está el cuello de su camisa. Un momento. Este es George Mallory. ¿De veras? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Ves esto? George Mallory. Oh, Dios mío. Suponíamos que era Andrew debido a la historia del piolet. Sin embargo, acabamos de encontrar una camisa con el nombre de George Mallory. Es increíble. No significa que realmente sea George, porque tal vez le prestó su camisa a Andrew. Aún así, aquí tenemos al auténtico. Es increíble. Estoy alucinado. Estamos enterrando a George Mallory. Buscamos meticulosamente la cámara, pero no la hemos podido encontrar. Nos gustaría demostrar nuestro respeto
al haber tenido que molestar al cuerpo de George Mallory. Me gustaría leer el Salmo 103. El Señor es misericordioso y compasivo. El Señor es paciente y todo amor. Como se apiada un padre de sus hijos, así se apiada él de sus amigos. Señor, acógele en tu reino y dale el descanso eterno. Este tipo fue un alpinista de mucho talento. Se necesitaba una gran habilidad y confianza para ir tan lejos con un equipo tan limitado. Lo que hizo Mallory, y probablemente Irvine también, fue algo fenomenal. Podíamos sentir su decisión. Y al marcharnos, me descubrí pensando que quizás llegó a la cima. En 1924, la noticia de la muerte del alpinista tardó 2 semanas en llegar a Londres. El país quedó conmovido. 75 años más tarde, George Mallory salió de nuevo en las noticias, pero esta vez tan solo al cabo de unas horas. El mundo estaba fascinado por la historia, pero habían llegado a la cima. Sin encontrar la cámara, la última esperanza estaba en los efectos personales hallados en el cadáver. Podrían brindar una pista acerca de lo que les había pasado. En el monte era muy difícil distinguir una capa de otra, porque su ropa era muy discontinua, salvo en los brazos, donde llevaba unas 7 o 9 capas. Había capas muy finas de algodón y lana, pero el total no llegaba a medio centímetro de espesor. Mira la sangre. Tenía heridas superficiales. Esto era un calcetín, bastante fino. Te preguntas si a lo largo de los años ha perdido espesor, porque todo es muy fino. Aquí hay algo que encontraste sin abrir. Sí, sabíamos que había algo dentro. ¿Qué será? Apuesto a que es óxido de zinc. Sí, Tal vez claro. sea la misma sustancia que había aquí. Un filtro solar. No detecto ¿A qué ningún huele? olor. ¿Por qué no lo hueles tú? Parece que lo rompieron y lo compartieron. Huele a filtro solar. Aquí tenemos lo que creemos es un descubrimiento clave. Cuando Jake sacó esto de su bolsillo, nos dimos cuenta de que significaba que estaban bajando al anochecer. Así que podemos suponer que estaban regresando cuando cayeron. Si eran las gafas de repuesto, no tiene mucho sentido, porque con tan poco equipo es difícil imaginar que llevara 2 pares de gafas. Esto fue una de las primeras cosas que encontramos. Primero encontraste la etiqueta en la que ponía George Mallory. Recuerdo haber leído que llevó un altímetro. Da lectura hasta 9.145 metros, lo que en 1924 habría sido algo muy singular, ya que la gente no subía tan alto. Pone Theory, Londres, compensado. Cuando lo encontramos, el vidrio estaba roto y no tenía agujas. Creo que todos pensábamos que íbamos a examinarlo y a solucionar el misterio en el mismo instante. Es un EME número 2. Expedición al Monte Everest número 2. Sí, es... Probablemente hicieron un par de modelos especiales para la expedición de 1924. Ahora tenemos lo más importante. Sus papeles estaban en muy buen estado, teniendo en cuenta el entorno junto con estas cerillas que sacaste. Sí, Tienen buen aspecto. sí.
Llevaba estas notas envueltas en su pañuelo. Cuando Jake sacó esto, ya no había ninguna duda de quién se trataba. George Lee Mallory. Ha cambiado de dirección 1 millón de veces. Escrita el 24 de abril de 1924. Querido George, muchas gracias por tu postal. Ambos niños cogieron la gripe una semana después de que la tuviera yo. ¿Quién lo escribió? Creo que... Buena suerte, tu hermano Trafford. Un telegrama. Es increíble. ¿Esto es un recibo? Lo es. Marzo de 1924. 2 pares de guantes de la talla 5. 1 docena de calcetines. Otro par de guantes de la talla 5. Devuelva esta factura con envío. Es una factura sin pagar. George. Las nuevas pruebas halladas en el cuerpo de Mallory nos dan una mejor idea de lo que realmente les ocurrió a los 2 alpinistas en 1924. Sabemos que el 6 de junio salieron del campamento 4 en el Collado Norte. Subieron la larga pendiente de nieve hasta el campamento 5 a 7.711 metros, llevando con ellos comida y oxígeno suficiente para aguantar varios días en la montaña. Al día siguiente, Mallory y Irvine subieron al campamento 6, aproximadamente a 8.230 metros, donde pasaron su última noche vivos. Muy temprano, la mañana del 8 de junio, iniciaron el intento final de llegar a la cima. Después de haber realizado la ruta, tengo muchas preguntas sobre Mallory y Irvine y hasta dónde llegaron. Aquí están George y Andy. No sabemos a qué hora se marcharon del campamento 6, pero era un poco más tarde de lo previsto porque habían olvidado sus linternas de cabeza, lo que significa que el sol ya había salido. Atravesaron la banda amarilla, un ascenso muy difícil porque no consiste en pendientes moderadas ni fáciles. Imagino que para unos alpinistas de 1924, la banda amarilla fue un reto importante. Teniendo en cuenta que llevaba sus gafas en el bolsillo, debía ser de noche cuando descendieron. En esta sección del descenso es donde creo que Mallory se precipitó en línea recta cuesta abajo. Creo que estaba en la parte baja de la banda amarilla cuando cayó y pasó los últimos momentos de su vida resbalando por la falda y arañando con sus dedos. Una técnica estándar si dejas que se caiga el piolet. No creo que Andrew se precipitara al mismo tiempo, porque tenía que haber habido algo inmóvil a lo que atar la cuerda antes de que se rompiera. Este escenario deja a Andrew Irvine solo en la montaña tras haber visto a su compañero precipitarse hasta hallar la muerte por la cara norte. Irvine no pudo haber sobrevivido durante mucho tiempo a la intemperie y debió morir la misma noche. Pero sigue la pregunta. ¿Llevó a cabo George Mallory el primer ascenso a la cima? Obviamente no dejó que el sentido común interfiriera en su decisión. Estaba dispuesto a morir intentándolo. Así que yo creo que es posible que lo lograse. Por mucho que me gustara decir, George, Andy, conquistasteis el Everest, el pico más alto del mundo. Fuisteis los primeros. Dadas la severidad y las exigencias técnicas de la ruta, junto con el nivel de alpinismo de 1924, me parece que fue algo improbable.
Creo que es posible que Mallory llegase a la cumbre al haber sido un hombre tan decidido, y con el tiempo que hacía aquel día, creo que fue posible. Habiendo visto su fuerza, decisión y tenacidad, incluso después de pasados 75 años, creo que los dos, Mallory y Irvine, lo consiguieron.